hijos de Dios. Hay varias virtudes. Una de ellas, relevante, es la fe, por ejemplo, ¿no? La fe en Cristo Jesús. Porque es gracias a la fe en Cristo Jesús que nosotros recibimos el don de la salvación. Así que es una virtud que no es humana, sino que proviene de Dios. La fe proviene de Dios. De la misma manera, el amor. El amor verdadero proviene solamente de Dios. El amor a Él, una entrega completa a Él. Cantaba nuestro hermano recién en el himno, ¿no? Mi vida entera te quiero dar a ti, Señor. Amén. Que mi vida sea enteramente tuya. Entonces, un amor profundo, un amor dispuesto a entregarse por completo a Dios, es resultado también de la obra de Dios en nuestro corazón, ¿no? El amor a Él y el amor a nuestro semejante, a nuestro prójimo, a nuestros amigos, incluso, dijo Jesús, a los enemigos. Amor que proviene de Dios tiene estas características únicas y especiales, diferentes a cualquier otro tipo de amor que el mundo quiera enseñarnos. Un amor verdadero que proviene de Dios. Pero junto con estas características, estas virtudes que son especiales, el Señor Jesucristo resaltó una, y la resaltó no solamente en sus enseñanzas, sino que también la resaltó en su propia vida. Y nos estamos refiriendo entonces a la humildad. La humildad es una virtud que proviene de Dios, por supuesto. Y Jesucristo fue el ejemplo claro de humildad. Él fue el ejemplo claro, el modelo. Nos vamos a explayar un poquito más en este aspecto. Pero quisiéramos entonces algunos cortos pero significativos ejemplos en las Sagradas Escrituras respecto a esta enseñanza de Jesús. Y vamos a iniciar en el Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Vamos allí al Nuevo Testamento, Evangelio de Marcos, capítulo número 12. Y vamos a dar lectura entonces allí a 5 versículos. San Marcos, capítulo 12. Es una historia especial que sucedió allí estando Jesús en el templo, y Jesucristo la quiso resaltar. Capítulo 12 de Marcos entonces, versículos 41 hasta el 44. Evangelio de Marcos, capítulo número 12, versículos 41 hasta el 44. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Recuerden que era el arca de la ofrenda. Y muchos ricos entraban allí y echaban mucho. ¿Qué echaban mucho qué? Mucho dinero en el arca de la ofrenda. Muchos ricos. Pero dice el verso 42, vino una viuda que era pobre y echó apenas 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que habían echado en el arca. Jesús no está diciendo aquí que la viuda pobre echó más dinero que los ricos que ella habían echado antes que ella. Jesús está diciendo que ella había echado más, mucho más que dinero. Entonces termina el verso 44, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta pobre viuda, ¿cierto?, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces aquí está la diferencia, ¿no?, entre aquellos que habían echado mucho dinero, pero no lo habían dado todo para el Señor. En cambio, la viuda, aunque había echado poco dinero, lo había dado todo. Una viuda pobre, sencilla, que vivía seguramente de manera muy modesta, ¿no?, muy humilde, pero sin embargo Jesús la quiso resaltar.
En otro de los evangelios dice que ella entró con mucho, la palabra no es, casi queriendo pasar desapercibida, ¿no? Porque sentía entonces que quería entregar al Señor sin llamar la atención de las personas, sino que solamente Dios conociera su entrega, Dios conociera su ofrenda. Y aquí Jesús entonces resalta la actitud de esta viuda en contraste con las otras personas que habían entrado. Incluso en otro evangelio dice que ellos echaban las monedas, ¿no? Y lanzaban las monedas como para presumir, como para hacer ruido, como para que todos supieran cuánto dinero estaban colocando en el cofre, allí en el arca de las ofrendas. Sin embargo, ella casi no quería ni siquiera hacer ruido, ni siquiera llamar la atención de nadie, porque estaba entregando todo, incluso todo su sustento, dice en el versículo 44. Vemos entonces que Jesús aquí realiza un contraste, ¿no?, entre aquellos que quieren presumir, que quieren llamar la atención, que quieren hacer ruido, versus una mujer sencilla, humilde, pobre, que entrega sin hacer ruido, sin llamar la atención. Sin embargo, llamó la atención de Dios. Llamó la atención de Dios. Un corazón humilde, dispuesto a entregarlo todo al Señor. Aquí la expresión todo, podemos entonces hacer varias aplicaciones de la expresión todo. No solo se refiere aquí al dinero, sino está haciendo referencia a una entrega de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra dedicación a la obra de Dios. Todo lo que Dios nos otorga, entonces poder entregarlo a Él y hacerlo entonces con alegría de corazón. Encontramos otro incidente en la Biblia, tal vez más notorio aún de este contraste, en el Evangelio de Lucas. Avanzamos un libro más allá, Evangelio de Lucas, capítulo número 18. Lucas capítulo 18, y vamos a leer a partir del verso número 9. Lucas entonces, capítulo número 18, a partir del verso número 9. Jesús va a contar esta parábola. Y esta parábola entonces tenía una intención. Jesús está contando esta parábola porque hay un mensaje que Él desea grabar en el corazón de sus seguidores. Y usted y yo somos los seguidores de Jesús. Dice el capítulo 18, versículo número 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, se sentían justos y más justos que otros, ¿cierto? Porque dice a continuación, menospreciaban a los otros. Entonces Jesús dijo esta parábola, verso 10: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. ¿Qué implica la palabra fariseo? Implica que era una persona importante, conocedora de la Escritura, era un líder, un referente espiritual para las personas. Entonces es alguien importante. Entonces dice, este fariseo entró allí a orar, pero también subió al templo a orar otro que era publicano. ¿Qué características conocemos de un publicano? ¿Qué podríamos decir de un publicano? Usurero, cobrador de impuestos. Usurero porque cobraban más de lo que debían cobrar impuestos. Como no había un control, un sistema de auditoría seguramente, entonces ellos cobraban más de lo que debían cobrar. ¿Qué otra característica podemos mencionar de un publicano? No era querido por la gente. No, la gente no los quería. En la mayoría o en muchos casos los publicanos eran judíos igual que ellos, solo que trabajaban para Roma, cobraban impuestos para Roma, ¿no? Entonces, y les cobraban más de lo que debían a sus propios hermanos, ¿no? En muchos casos sucedía eso del publicano. Un ejemplo claro de eso es el que viene en el capítulo 19 de aquí de Lucas, refiriéndose a Zaqueo, ¿no?
Zaqueo que era publicano, no era querido por las personas, ¿no? ¿Qué otra característica podemos decir respecto a un publicano? No era un referente espiritual, al contrario, la gente lo consideraba que estaba muy lejos del reino de Dios. Un publicano estaba muy lejos del reino de Dios. En cambio, se deducía que el fariseo sí estaba cerca del reino de Dios, ¿no? El contraste allí entre estas dos personas. Y Jesús entonces en esta parábola dice, el verso número 11, que el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera. ¿Cómo oraba? Consigo mismo. No sé si alguien tiene una versión diferente para esta expresión consigo mismo. Estamos en el versículo número 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Ven ustedes que él está haciendo una oración que aparentemente es hacia Dios o con Dios, pero en realidad ¿qué está haciendo este fariseo? Queriendo llamar la atención de las personas hacia él, hacia sí mismo. Por eso ora consigo mismo, aunque nombra a Dios. ¿Y qué dice? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. ¿Qué les parece esta oración? ¿Una oración modelo? Muy mal modelo, ¿no? Muy mal modelo. Las personas no necesitan escuchar lo que yo soy. Dios necesita conocer. Y Dios conoce además nuestro corazón. Pero Dios espera mi declaración, mi reconocimiento de quién es Él y quién soy yo. Él es Dios, yo soy un pecador necesitado. Eso es lo que Dios quiere escuchar en nuestra oración. Pero al contrario, este fariseo solo está agradándose a sí mismo, ¿no? Alabándose por lo bueno, por lo santo que él era. Pero dice allí, y bueno, tal vez hacer una mención también, ¿era necesario aludir al publicano que estaba allí? Es como si yo dijera, gracias Señor, porque yo no soy igual que el hermano José que está ahí, que es un pecador. No es necesario. Dios conoce ya el corazón de todos. Y conoce el mío. Y seguramente el mío es más pecador todavía. Y yo estoy señalando a otro como pecador. Ahora dice el versículo número 13 que el publicano, a diferencia de este fariseo que estaba allí delante del templo llamando la atención de la gente, estaba lejos, dice. Él estaba lejos y no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que allí en silencio se pegaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Esa fue la sencilla oración del publicano. No se alabó, no señaló el pecado de otros, no presumió, no se alabó, sino que solamente clamó por la gracia de Dios. Sé propicio, por favor. Considera, soy pecador, pero ten en consideración mi necesidad. Necesito de ti, oh Dios. Entonces Jesús, en esta parábola, hace el contraste entre ambas personas. Ambas se dirigen a Dios. Se supone que ambas vienen a buscar a Dios. Pero ¿cuál fue el resultado? Dice Jesús al terminar la parábola. ¿Será que ambas personas tuvieron su encuentro con Dios? Dice el verso 14: os digo que hablando del publicano, del que hizo la oración cortita, humilde, sencilla, dice, descendió a su casa
justificado antes que el otro. ¿Cómo es eso, Señor? ¿Cómo es posible que ni siquiera alcanzó a hacer una oración el publicano? ¿Cómo Jesús dice aquí en la parábola que él es justificado antes que el otro? Que parece que es más santo, que tiene muchos dones, muchas características. Entonces Jesús ahora va a explicar por qué razón. Dice, porque cualquiera que se enaltece a sí mismo será humillado, pero el que se humilla, ese será enaltecido. Amén. Evidentemente que los parámetros divinos son diferentes a los parámetros humanos. Los parámetros humanos siempre quieren exaltar al ser humano, pero en los parámetros divinos, Jesucristo siempre está en el centro. Él es el importante en la vida de un hijo de Dios, de un verdadero hijo de Dios. Jesucristo, no es el yo, no es lo que soy, no es lo que tengo, sino lo que Dios me quiere otorgar, lo que Dios me quiere dar, porque en realidad, dice aquí, yo soy pecador, sé propicio a mí que soy pecador. A propósito, nosotros, contrario a esta virtud que la Biblia lo presenta en este rasgo, ¿cierto?, de humildad, un corazón humilde, es contrario al espíritu que estuvo en el corazón y está todavía en el corazón estuvo en el corazón de Lucifer y está en el corazón de Satanás hoy, ¿cierto? Fue esa la razón por la cual Satanás finalmente se rebeló contra Dios. ¿Cuál era la aspiración que tenía Lucifer? Que quería ocupar un lugar que no le pertenece, un lugar que le pertenece solo a Dios. Él quería ocupar ese lugar. Amén. Y por esa razón, entonces, comenzó a confundir y engañar a otras personas, a otros ángeles en el cielo, y cuando ya vino aquí a la tierra, comenzó también a confundir a los seres humanos. Logró su objetivo, confundir a Adán y Eva. Le creyeron porque Él les dijo que iban a ser igual a Dios. Pero Adán y Eva nunca iban a ser igual a Dios. Ni Él mismo fue igual a Dios. Vamos a ir al Antiguo Testamento. Esta es una declaración que conocemos nosotros respecto a Lucifer, pero vamos a ver nosotros el espíritu que había en el corazón de Lucifer. El libro de Isaías, capítulo número 14, ahí en el Antiguo Testamento. Isaías, capítulo número 14, vamos a leer a partir del versículo número 12. ¿Sí? Isaías, capítulo número 14. Capítulo 14, desde el versículo número 12 y hasta el versículo número 15. Isaías capítulo 14, versículo número 12 hasta el 15. Entonces, dice aquí las Sagradas Escrituras: ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Verso 13. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a lo profundo de la fosa. ¿Cuál era el espíritu que estaba en el corazón de Lucifer? Algunas de esas palabras que ustedes ya han mencionado, ¿no? Había esa suficiencia propia, ¿no? Ese orgullo de querer o de creerse o sentirse superior a los demás. Él ya era superior a los demás ángeles en el sentido de que tenía una alta responsabilidad, pero él quería ocupar
entonces el lugar de Dios y ser semejante al Altísimo. Por lo tanto, cuando una persona, un hijo de Dios, se aparta de la humildad y pasa a la vereda del frente, está siguiendo el espíritu también que este ángel caído tuvo desde que estaba ya en el cielo y tuvo que ser expulsado, ¿no? Los hijos de Dios somos seguidores de Jesucristo y permitimos entonces que el carácter de Jesucristo sea impregnado en nuestro corazón. El ejemplo de Jesús, las pisadas de Jesús, nosotros podamos andar. Y cuando encontramos entonces ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 53, una descripción del Mesías, ¿no? Allí encontramos nosotros en el capítulo 53 de Isaías de qué manera Jesús enfrentó el sacrificio de la cruz. Isaías capítulo número 53. Y vamos a leer entonces allí a partir del versículo número 1. Dice el capítulo 53 de Isaías: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él ni esplendor. Lo veremos, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, en sufrimiento, dice otras traducciones. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido de Dios. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Luego dice algo muy triste, ¿no? Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por su propio camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, y no abrió su boca. Qué hermosa descripción de Jesús mientras estaba yendo a la muerte de cruz. Él llevó nuestros dolores, nuestros sufrimientos, pagó el precio de nuestro rescate y ni siquiera abrió su boca. No se quejó, no reclamó, aunque el castigo no era de él, no era suyo, era mío, era nuestro castigo. Pero él estuvo dispuesto a llevarlo. Por eso allí ya en el Nuevo Testamento encontramos la declaración diciendo que Jesús se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Él se humilló. Él quiso humillarse, quiso vivir pasar por esta experiencia para que cada uno de nosotros fuéramos rescatados para el reino de Dios, fuéramos rescatados para la salvación. Él, siendo Dios, no tenía por qué haberlo hecho, pero quiso hacerlo, porque era la posibilidad que usted y yo teníamos para poder ser rescatados. El sufrimiento es maltrato, humillación. Fue llevado al matadero sin protestar. Vemos aquí también el silencio de Jesús, porque no abrió la boca ante el sufrimiento, como una oveja mientras era trasquilado. Su sacrificio ofrece su vida por los pecados de otros, asumiendo el castigo que los otros merecían. Su obediencia, Él está dispuesto a cumplir la voluntad de Dios a pesar del dolor y la humillación por la que tuvo que pasar. Fue abofeteado,
fue golpeado, fue escupido. Vemos también su propósito, porque el sacrificio de Cristo tiene un propósito redentor, era para rescate. Trajo sanidad, no simplemente sanidad física, sino sanidad del espíritu para nosotros. Fuimos sanados de la lepra, de la enfermedad del pecado, gracias a su sacrificio. También trajo paz para los que creen en Él. ¿Por qué trajo paz? Porque el pecado puso enemistad entre Dios y nosotros, pero Cristo trajo paz. Él vino para hacer las paces, para que usted y yo pudiéramos estar a cuenta con Dios a través del sacrificio que Él estaba realizando allí en la cruz del Calvario. Vamos a ir, por favor, ahora al Nuevo Testamento. Filipenses capítulo número 2, el apóstol Pablo entonces nos comparte este valioso mensaje. Filipenses capítulo número 2 y el verso número 3. Siguiendo entonces, aquí en el capítulo 2 el apóstol Pablo está hablando de la humillación de Jesucristo. Y siguiendo esta línea entonces dice el capítulo 2 versículo número 3: nada hagáis en la iglesia, ¿cierto? En el pueblo de Dios, los hijos de Dios, nada hagáis por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El corazón humano no le gusta sentirse inferior que otro. Siempre el ser humano quiere sentirse superior a los demás. Y es esta inclinación de este mundo de pecado, es esa inclinación, ¿no? Querer sentirse superior a los demás, mejores que los demás, suficiencia propia, ¿no? Y los discípulos, dice el libro Hechos de los Apóstoles, que los discípulos de Jesús tenían ese espíritu en su corazón después que Jesús había ascendido al cielo, y querían recibir el Espíritu Santo que Dios había prometido, pero el Espíritu Santo no venía sobre ellos. ¿Y por qué no venía sobre ellos? Porque en el corazón de ellos había esta suficiencia propia, había este orgullo, esta vanidad. Y entonces tuvieron que pasar allí juntos muchos días en oración, en súplica, en ayuno, hasta que el Espíritu de Dios les mostró que ellos necesitaban entonces un corazón arrepentido. Tenían que vaciarse de todas aquellas cosas que los apartaban de Dios. Y después que ellos se vaciaron de todo este espíritu terrenal, entonces el poder del Espíritu Santo descendió en el corazón de los discípulos. Y aquí entonces encontramos esta linda declaración, ¿no? Considerar a los demás superiores a sí mismos. Pero esto va contra la corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo nos enseña ese espíritu de pisotear a todo el que está a nuestro alrededor, de pisotear a todo el que podemos para surgir, para ser elevados por sobre los demás. Pero nuestro Hacedor nos dio el ejemplo. Él se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros y para que podamos ser rescatados. Cuando el libro de Apocalipsis hace una descripción acerca de la iglesia cristiana del tiempo del fin, encontramos también aquí una advertencia, un llamado. Apocalipsis capítulo número 3 y verso número 17. Ustedes saben que aquí en este párrafo está entonces la descripción de la iglesia cristiana en el tiempo del fin, y se llama el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y entonces es un llamado de Jesucristo para que la iglesia cristiana, nosotros, podamos entonces seguir su consejo respecto a lo que dice aquí en el verso número 17. Dice de la siguiente manera, capítulo 3, verso 17: tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Un llamado de advertencia, pensando de acuerdo a los parámetros de este mundo, pensando que estás en una posición importante, en una posición superior a los demás, no te das cuenta que eres pobre, ciego, miserable,
desnudos. El propósito de esta declaración aquí en este párrafo no tiene otro propósito, sino que cada uno podamos hacer nuestra reflexión personal. Como decíamos al principio, no como el fariseo, ¿no?, señalando a alguien más, sino que cada uno haciendo nuestra propia reflexión, en qué lugar estamos, qué cambio necesitamos hacer en nuestra vida, siguiendo el ejemplo de Jesús. Yo quiero concluir leyendo aquí en el Nuevo Testamento, en la epístola del apóstol Santiago, capítulo número 4, y el verso número 10. Hemos visto los contrastes, ¿no? Los contrastes en la Biblia de aquellos que tienen un espíritu que se consideran superior a los demás, mejores que los demás, más santos incluso. Siguen entonces el mismo espíritu que estaba en el corazón de Lucifer cuando se rebeló contra Dios, el mismo espíritu que estaba en la serpiente que engañó a Adán y Eva allí en el jardín del Edén, y es el mismo espíritu que continúa estando en el corazón de Satanás hasta el día de hoy. Pero también Jesús, en el contraste, nos presenta un corazón humilde de sus seguidores, y él mismo humillándose hasta la muerte de cruz. Santiago capítulo número 4, entonces vamos a leer, y en el versículo número 10. Santiago capítulo 4 y versículo número 10. Y quiero centrar la atención en esta declaración, en la primera parte de esta declaración que encuentro muy significativa. Santiago capítulo 4, verso número 10. Dice de la siguiente manera: humillaos delante del Señor. No estamos delante de cualquier ser humano, no estamos delante de cualquier líder terrenal, no estamos delante de un gobernador común y cualquiera, estamos delante del Señor, delante del Altísimo, al cual Lucifer quería derribar, ¿cierto? Estamos delante de aquel Dios todopoderoso, aquel Dios omnipresente, aquel Dios omnisciente, ese Dios salvador, ese Dios redentor, aquel que ha sido constituido ahora en la persona de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el llamado aquí de la palabra del Señor dice: humillaos delante del Señor. Eso requiere un reconocimiento de quién es Dios. El apóstol Santiago aquí deja en claro quién es el Señor. Y si hemos entendido quién es el Señor, el llamado entonces es a humillarnos delante de Él, y como consecuencia de eso, termina diciendo el verso 10, Él nos exaltará. ¿Qué es mejor? ¿Seguir en los pasos del fariseo de autoexaltarnos, o permitir que el Señor nos exalte? Aquí está entonces el llamado a reflexión que la palabra del Señor nos hace en esta mañana. Seguir las pisadas de Jesús siempre es el mejor camino. Jesús fue obediente, nosotros somos llamados a ser obedientes. Jesús amó y lo entregó todo, somos llamados a amar y entregarlo todo. Jesús se humilló a sí mismo para rescatarnos y salvarnos. El llamado es seguir su buen ejemplo y humillarnos, ser humildes delante de Él. Y Él, como consecuencia de eso, también entonces dice que nos exaltará. Y es preferible ser exaltado por el Señor a que siga el ejemplo de Lucifer, y un día dice la Escritura que Él será humillado delante de las naciones, y junto con Él serán humillados los que siguieron sus pisadas. Por eso el mejor camino es seguir las pisadas de Jesús. Amén. El ejemplo de Jesús. Amén. Dios nos ayude, hermanos queridos, a cada uno de nosotros, al comenzar el día, presentarnos delante de Él y decirle: Señor, gracias porque me permites un nuevo día. Enséñame y ayúdame en este día a caminar en las pisadas de Jesús. Ayúdame, Señor. Quiero ser
un ejemplo de tu amor a otras personas. Deseo que a través de este siervo, este hijo, esta hija, otras personas puedan conocer y entender el gran amor de Dios. Y al finalizar la jornada, decirle, Señor, gracias. Gracias por las victorias que en este día fueron alcanzadas por tu amor y por tu poder. Gracias, Señor, por lo que me has permitido hacer en este día. Deseo ir a descansar agradecido con todo lo que tú has hecho en mi vida. Dios nos ayude, hermanos, y aquel día glorioso cuando Jesucristo venga, Él nos exaltará por sobre las naciones. La viuda fue exaltada por Jesús delante de los discípulos de Jesús. Pero cuando Jesús venga, Él nos exaltará delante de las naciones. Que la gracia del Señor entonces pueda abrazarnos y pueda guiarnos en este caminar de los hijos de Dios rumbo a la patria celestial.